Bueno, continuamos y vamos a hablar del estimador DIF, el Difference in Difference. Este estimador se llama de esta forma porque lo que hace es una diferencia, es decir, una resta, con otra resta, Difference in Difference. Es un método que lo que nos permite es conocer, digamos, las consecuencias que ha tenido pues, un determinado suceso, un tratamiento, cualquier intervención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Los datos de una determinada población, que tiene que ser la misma, antes y después de un determinado suceso. Aquí tenemos en este gráfico, por ejemplo, vemos aquí una comparación. Tenemos, fíjense, la línea de arriba, esta que estoy marcando yo aquí ahora, es un grupo de comparación, un grupo que no se le ha hecho ningún tipo de intervención. Y nos fijamos que el cambio que se produce en un grupo que no tenga ningún tipo de intervención es esta. Pasa de 0,78 a 0,81. Digamos que la resta correspondiente sería 0,81 menos 0,78, es decir, 0,03 es el cambio que se produce entre después del suceso y antes del suceso. Sin embargo, en la otra, vamos a cambiar el color, lo que vemos es que el cambio va de este punto a este otro punto. Es decir, el cambio va de 0,74 menos 0,6. Es decir, hay un cambio de 14 unidades, 0,14 para ser exacto. 0,14. Tenemos un grupo de control, que sería el azul, un grupo de tratamiento, que sería el rojo, y el efecto que ha tenido el suceso en sí. Vamos a hacerlo de esta forma, vamos a quitar esto aquí. El suceso que ha tenido, el efecto que ha tenido este método, este tratamiento, pues es la resta entre estos dos elementos, es decir, lo que pasa a aquellos elementos con tratamiento, 0,14, menos el cambio que se hubiese producido si no hubiera tratamiento, es decir, un cambio de 0,11 unidades. Este es el cambio, este es el impacto, como dicen aquí, el impacto del tratamiento sobre la población. Bien, esto no es más. Claro, es simplemente esto. Nos van a dar una determinada suposición con un efecto antes y después y tenemos que hacer la resta de lo que pasa antes y la resta de lo que pasa después. Puede parecer más complicado de lo que realmente es. Es utilizar las dicotómicas, las dummies, para poder explicar esta relación. Para poder hacer eso, ¿cómo lo hacemos? Pues imaginémonos, yo tengo aquí 4 valores, 1, 2, 3 y 4. Vamos a definir, perdón, vamos a definir dos dicotómicas. Una relativa al tiempo, digamos que tiempo inicial, vamos a llamar aquí, por ejemplo, T0, y vamos a llamar aquí T1, no tiene por qué ser exactamente un año, puede ser el tiempo que se considere. Y vamos a denominar también otra económica que sea, bueno, vamos a ponerlo de otra forma para que se vea claro. Vamos a ver S0 y S1 y vamos a llamar T0, o sea, sin tratamiento, y T1. T1. Bien, en realidad yo no puedo utilizar todas las dummies de todos porque tendría un problema de multicolinialidad. Si yo quiero estudiar, pues en este caso, el efecto de un determinado tratamiento para un individuo sería una constante, que podría ser, normalmente sería la C, más un efecto que indique el tratamiento. Vamos a poner, por ejemplo, T0. Bueno, vamos a poner, sí, igual. Más otro parámetro, vamos a llamar beta 2, que me indique, o sea, con una dummy, que me indique que ha transcurrido el tiempo
y no se le ha aplicado ningún tratamiento. Por lo tanto, S1. Esto es que ha transcurrido el tiempo. A ver si lo estoy poniendo bien. Vale. Y luego ponemos una dicotómica que incluya que ha transcurrido el tiempo y el tratamiento. Es decir, beta 3 T0 por S1. Y aquí podríamos poner otra variable, x sub i transpuesta por beta, que serían otra variable más 1. Otras variables que evidentemente no incluyan la constante. De tal forma que aquí lo que yo puedo construirme es una pequeñita tabla donde tenga las 4 constantes. Digamos, beta 0 sería la constante inicial. Cuando pase el tiempo sería, sin tratamiento, beta 0 más beta 2. Digamos que beta 0 sería la C, por decirlo de alguna forma. Beta 0 más beta 2 sería la C, estaríamos en la D. ¿Vale? A las personas con tratamiento en el instante inicial, ¿qué sería? Beta 0 más beta 1. ¿Y qué serían las personas con tratamiento después? O sea, ¿cuál sería la constante en el segundo instante? Pues el coeficiente en el segundo instante sería, a ver si lo puse bien, beta, sí, sería beta 0 más beta 1 más beta 2, a bajar un poquito esto, más, eh, a ver, si estoy poniendo bien, beta 0 más beta 1, beta 2 más beta 3, ¿cierto? Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, si yo calculo las diferencias, que sería de una cosa con respecto a la otra, la diferencia que ha tenido o el efecto que ha tenido en el caso de, de las personas sin tratamiento, digamos de la línea azul, sería beta 0 más beta 2 menos beta 0, me quedaría beta 2. Si yo tengo el efecto que ha tenido las personas con tratamiento, en el instante inicial eran beta 0 más beta 1, en el instante final beta 0 más beta 1 más beta 2 más beta 3, por lo tanto su efecto total es beta 2, perdón, que se me fue aquí un poco, beta 2 más beta 3. Esto sería, digamos, vamos a hacerlo en forma de tabla. Así tendríamos esto, así tendríamos esto, así tendríamos todo esto. ¿Vale? Digamos que, vamos a bajar un poquito, aquí sería instante inicial, inicialmente, esto es en el segundo periodo, y aquí tenemos las diferencias. ¿Las diferencias de qué? Del segundo periodo menos el primero. O sea, primero, bueno, segundo menos el primero, aunque en realidad lo estoy haciendo sí, el segundo menos el primero, pero bueno, digamos que esto es menos diferencia. Bueno, olvídense de los signos, es el segundo menos el primero. Bien, ¿cuál es el estimador diff-in-diff? Pues exactamente es la diferencia entre lo que pasa sin tratamiento y lo que pasa con tratamiento. Por lo tanto, sería la resta entre estos dos términos. Si yo resto con tratamiento menos tratamiento, me indica que el estimador diff es el parámetro beta 3, es decir, el parámetro que me aparecía directamente con las dos dicotómicas que hemos utilizado multiplicadas entre sí. Esto de aquí, vamos a coger esto. Esto de aquí sería, uy, perdón, esto no es lo que yo quería coger, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Esto de aquí sería el modelo que yo estimo y el parámetro beta 3 sería el parámetro estimador diff. Vamos a verlo con números. Con números tendríamos este ejemplo. Vamos a ver, tendríamos, bueno, esto es un ejemplo que se hizo de un aumento de
un aumento del salario mínimo. Se hizo un estudio antes de aplicar la ley y después de aplicar la ley sobre el número promedio de empleados en restaurantes de comida rápida. Se comprobó en 2 estados, en Nueva Jersey y en Pensilvania. Esto lo saqué o sea, el ejemplo lo saqué de Wikipedia, ¿vale? O sea, no hay trampa ni cartón. Digamos que esto es lo que pasa antes del tratamiento, digamos que esto es beta 0 y esto sería beta 0 más beta 1. Esto es después del tratamiento, perdón, después de la ley, sería aquí dice tratamiento y aquí dice comparación, porque en Nueva Jersey se aplicó la ley y en Pensilvania no se aplicó la ley. Por tanto, digamos que tengo un grupo de control que sería equivalente a la línea azul, en este caso sería Pensilvania, y el equivalente a la línea roja, en este caso sería Nueva Jersey. Tenemos beta 0, perdón, aquí lo hice justo al revés. Sería beta 0 más beta 1 porque tiene aplicado el tratamiento. Aquí tendríamos beta 0 más beta 2. Aquí tenemos la diferencia, este sería el parámetro beta 2. Aquí tenemos el efecto total, beta 0 más beta 1 más beta 2 más beta 3. Esto que nos encontramos aquí sería el beta 2 más beta 3, que simplemente está calculado, cogiendo el 21,0 menos el 20,4. Esto sería beta 2 más beta 3. Creo que lo dije bien, pero lo escribí mal. Beta 2 más beta 3. Y el estimador de diff in diff, este de aquí, coger el grupo de tratamiento menos el grupo de control, que me sale beta 3, es quien me indica cuál ha sido el efecto del tratamiento. En este caso, donde se ha aplicado la ley, ha habido un aumento de 2,7 empleados por término medio en restaurantes. Por lo tanto, ha sido beneficioso la aplicación de la ley, que era un aumento del salario mínimo. Bien, probablemente estén viendo esto y dirán, vale, sí, esto está muy fácil, pero en un examen, ¿cómo me lo preguntan? Vale. Pues aquí tienen un ejemplo en un examen de BEA de hace un par de años. Bueno, hace unos cuantitos años. Para ser exactos, creo que fue del año 2007. Vale. Aquí lo que tenemos es que, bueno, vamos a leerlo, nos definen, lo diseñamos el estimador D para evaluar el efecto de la bomba sobre Atocha, sobre los atentados que hubieron en Madrid, sobre los votos, sobre el porcentaje de votos del PP en 2004. Se define como antes y después, o sea, el porcentaje de votos en base a una encuesta, el porcentaje de votos que tenían, fíjense que todo es en una encuesta, antes y después, y el tratamiento, con un tratamiento y un grupo de control. Bien, esto es el voto postal, terminó 3 días antes, entonces lo que quieren es ver cuál ha sido el efecto. Entonces nos piden que escribamos el modelo adecuado, ¿vale? Y por otro lado, que veamos cuál ha sido la variación del porcentaje de votos del PP. Bien. Bueno, continuamos con el ejemplo y lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, vamos a empezar con la tabla y en la tabla vemos lo que pasa en las elecciones. A ver, un momentito. En las elecciones del 2000 y en las elecciones del 2004. El 2004 fue, lógicamente, después, mientras que en el 2000 estos fueron antes.
Aquí que tenemos la diferencia de lo que pasó con los votos postales y los votos, bueno, en la propia encuesta. Pues si yo calculo la diferencia que hubo de antes, sí. La diferencia en este caso serían 45 menos 58, 45 menos 58 serían 13%, sería menos 13. En este caso serían 50 menos 55, serían menos 5. Pues, ¿cuál fue el efecto? Pues restamos antes, después menos antes, y el efecto que tuvo, menos 13 menos 5, el efecto que tuvo es de un menos 8. Es decir, que según el estimador DIF, el efecto que tuvo la bomba de Atocha sobre el porcentaje de votos del PP fue un descenso de un 8% en el caso en los resultados finales. ¿Vale? Esto contestaría a la palabra B, a la pregunta B. La A, que nos hablan del modelo, que nos hablan del efecto, incluyen variables que consideran relevantes, pues sería, pues en este caso concreto, tendríamos la endógena igual a beta 0 más beta 1. Vamos a poner eh, algo relativo al tiempo, S1, más beta 2 relativo al efecto, más beta 3 el tiempo y el efecto. Digamos que en esta notación, beta 0 sería esta, beta 0 más beta 1, bueno, beta 0 en realidad, podríamos, bueno, igual, da exactamente igual. Beta 0 más beta 1 sería esto aquí sería beta 0 más beta 2, y esto finalmente sería beta 0 más beta 1 más beta 2 más beta 3. Aquí tenemos la diferencia que me estaría incluyendo el coeficiente beta 1, sería esto menos esto, y aquí esto me estaría incluyendo, o sea, beta 1, vale, resto esto menos esto, beta 1 más beta 3. Y la resta entre estos dos términos, beta 1 más beta 3 menos beta 1, me daría el coeficiente beta 3, que es el que llamamos DIF, el DIF in DIF. Bien, esto que estoy estimando aquí es sin incluir ningún tipo de otras variables. Si yo quisiera incluir variables, pues quitaría esto, pondría aquí, pues, más beta 4, pues, vamos a llamarla x1, lo que sea. Vamos a poner x1 más puntos suspensivos más, más u sub i. Es decir, que si yo cojo todo, a ver si hago así. Si yo cojo todo esto, a ver si lo puedo coger. Vamos a coger todo esto. Si yo cojo todo esto, lo agrupo, me lo llevo aquí abajo por comodidad. Sería beta 0, beta 1, beta 3, beta 4, si quiero llamarla x4 por comodidad, más beta 5, x5, más puntos suspensivos, beta 6, x, bueno, x, beta k sería. Beta k, x sub k más 1, pues todo esto de aquí es lo que llamaríamos los efectos
que no dependen del tratamiento, las exógenas que son independientes al tratamiento. Bien, pues esto es el estimador DIF. Les voy a juntar también la solución que puso Bea a este ejercicio, que ustedes también lo tienen, pero lo voy a juntar aquí, un segundito. Y aquí vemos lo que ella puso en el ejercicio, ¿vale? Pues aquí llamó a D2004, esto es equivalente a lo que nosotros estamos denominando T. T sería lo que está llamando ella D2004, una DUNI 2004, que me indica el efecto después. La X sub i transpuesta por beta es lo que yo puse al final, que aquí tiene incluida la constante, que yo la saqué aparte. Luego tenemos el efecto del voto postal, que es lo que nosotros estamos llamando beta 1, el beta 1, el beta 1 S1, y el alfa que tienes aquí sería el DIF, que es lo que nosotros llamamos beta 3. Tendríamos beta 1, beta 2 y beta 3, tal cual como lo utilizamos nosotros. Y la diferencia, pues fíjense que lo que hizo aquí, bueno, ella en este caso lo que hizo fue restando en horizontal. Lo que pasó en los votos postales, 58 menos 55, menos 45 menos 50. Da igual la resta hacerla en un sentido que hacerla en el otro, los resultados son idénticos. Bueno, eh, con esto se termina lo que teníamos planteado. Vale. Con esto se tenía el ejercicio este que teníamos planteado hacer, que es muy sencillito como acaban de ver.